receptivos por tu palabra, receptivos por escuchar hoy tu palabra y ser señores, no solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia en nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Hoy te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor mío. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos este día. Sí, Señor. Dígale gracias, dígale gracias. Saca un momentito. Gracias. Estamos aquí para darte gracias. Escucha su voz hablándole. Escucha su corazón también dándole gracias a Dios. Amado mío, gracias. Gracias. Dígale gracias esta mañana. Gracias. Oh, gracias, dígaselo. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Dígale, aquí estoy en tu presencia. Ahí en la cruz me enseñaste tu amor. Ahí en la cruz me enseñaste tu misericordia. Hoy tengo entrada al trono celestial por tu gracia, por tu sangre. Ante el trono celestial. Hoy puedo venir confiadamente ante ti, Señor. Y solo para darte las gracias. Para darte las gracias. Gracias. Dígaselo al Rey, dígaselo. Dígale gracias porque estoy de pie. Gracias porque respiro. Gracias porque te adoro, te alabo. Gracias, Señor Jesús. Nuestras vidas están puestas en tus manos. Esta mañana toda nuestra familia, nuestros hijos están puestos en tus manos. En tus manos cada familia de mis hermanos. Guárdalos en el hueco de tu mano, protégenos. Ninguna arma forjada prevalecerá. Ninguna arma forjada prevalecerá. La iglesia de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Hermoso tiempo. ¿Alguien tiene un aplauso para Dios? Oh, gracias, precioso Rey. Rey de gloria, hoy te amamos, te glorificamos, te exaltamos. Eres Dios y Señor en nuestras vidas. Hoy quiero hablar de la gracia, de esas gracias que le damos a Dios. Pero antes, no lo tengo ahí, pero como toda la Biblia está llena de la gracia de Dios, en la primera carta de Juan, capítulo 4, hay algo muy lindo que dice en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, y yo se lo leo
mientras ustedes van allí. Verso 17. Gloria a Dios. Bueno, podemos ir un poco más. Gloria a Dios. Voy a ir al 12. Es que es todo. Voy a ir al 11. Amados, verso 11 de la primera carta de Juan, capítulo 4. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Primera carta de Juan, no el Evangelio, más hacia la derecha, casi al final. Primera carta de primera carta de Juan, capítulo 4, para que no estén como chiquito de la Llorona. Verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo tenemos. Verso 13. Y en esto conocemos que permaneceremos en Él y Él en nosotros, y en que nos ha dado su Espíritu. Verso 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, Jesucristo, y todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. El que confesó permanece en Dios y Dios en Él. Y nosotros, ojo aquí, el verso 16 y siguientes son los que quiero. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Ese Dios es amor, y lo que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. O sea, si confesamos a Dios, permanecemos en Dios, en Jesucristo. Y si lo confesamos, Dios permanece en nosotros. Pero vea esto, no solo eso, sino el ingrediente especial está aquí en el verso 15 y 16. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Dios en nosotros, y nosotros con Dios. Pero el verso 16, y si nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, entonces Dios, como es amor, permanece en amor y Dios permanece con nosotros. Es de una traducción de ese versículo, o sea, el amor de Dios es inalcanzable, pero en Cristo Jesús lo podemos alcanzar y pertenece a nosotros, y eso se llama gracia. Ahora ve el verso 17, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Aleluya. En el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Pero verso 18, en el amor no hay temor. Escucha esto, yo no sé, pero ahí tengo la prédica, pero Dios está hablando aquí al corazón mío primeramente y de ustedes. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Escuchó esto? Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ok, vuelvo a hablar sobre este versículo. En el amor no hay temor. Está hablando del amor que nos enseñó al inicio, el amor de Dios, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Verso 18, estoy en él. Y si porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme entonces no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y verso 19, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó
Primero. Posiblemente usted haya escuchado estas palabras N cantidad de veces, millones de veces en su vida cristiana, en sus 200 años de ser cristiano. Posiblemente usted ha escuchado este juego de palabras, pero hoy Dios hace una revelación en nuestra vida, que en el perfecto amor de Dios no hay temor, porque el que teme, el temor tiene castigo, y tiene castigo porque no ha conocido el perfecto amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces vamos a esto. Si el amor de Dios es tan grande para nosotros, es porque Él nos da una gracia, y esa gracia es la que Dios quiere para usted y para mí. Cuando nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Puedes quitarle Fritz, por favor, hija? Ante el trono de la gracia, para encontrar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro, dice Hebreos 4:16. El escritor anónimo a los Hebreos 4:16 nos habla de esa gracia y ese amor de Dios para nosotros. ¿Ok? Ahí está. Hebreos 4:16. En la presentación decía Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar misericordia o hallar gracia en el oportuno socorro. La gracia es muy importante. En toda la Biblia la palabra gracia está por cualquier lado, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Porque la gracia es el mismo amor de Dios, es el sustento. Y si el amor de Dios echa fuera todo temor, y si el que ama a Dios no es castigado, porque Dios echa fuera todo castigo y todo temor, entonces acercarnos ante el trono de la gracia para alcanzar esa misericordia, ya gracia en el oportuno socorro, es lo que Dios quiere. Y eso significa gracia. Gracia es un favor inmerecido. No lo merecemos. Aunque usted sea muy hermoso, muy hermoso. Es una bondad que solo viene de Dios. No la puede comprar. Usted puede ser muy famoso. Pero la gracia no se compra ni se vende, no se suma, no se resta, no se pesa. Es una bondad, es un regalo gratuito de Dios, donde solo los hijos de Dios lo pueden adquirir. Solo los verdaderos hijos de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Por eso el amor de Dios actúa a favor de los hombres, porque nosotros no lo merecemos. ¿Sabe usted que nosotros como hijos de Dios o como seres humanos, porque muchos dicen ser hijos de Dios y con sus hechos lo niegan, en los hijos de Dios hay una cuota muchísima de maldad en nuestra vida? Hemos sido engendrados en maldición y maldad. El salmista David dijo: en maldad, en maldición, en pecado me engendró mi madre. Él sabía que de generación en generación hasta el día de hoy el ser humano nace en esa maldad, en esa degeneración. Pero la gracia y la dádiva de Dios es ese amor que Dios tiene para nosotros. Porque la Escritura dice en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque también dice, porque la dádiva del pecado es muerte, pero la bendición de Dios, la gracia, la misericordia de Dios es vida y paz. Y por eso usted está aquí, y por eso yo estoy aquí. Porque cada día que pasa nosotros estamos agarrados y aferrados a esa gracia, aunque no la queramos, aunque la rechazamos muchas veces, aunque seamos negligentes, aunque no entendamos que ese es un don inmerecido, es una bondad de Dios. La palabra charis o charisma, del griego gracia, es justamente esto. Es gracia de bondad de Dios, de un regalo divino que solo Dios puede dar. El diablo no da ninguna gracia, lo que da es una desgracia, porque en él no hay opción para dar gracia, ningún regalo divino.
¿Por qué? Porque es lo que nos da la salvación y solo Cristo nos da la salvación. Esto enseña que la gracia es salvación. La gracia es sinónimo de salvación del ser humano. Ajá. Mire, mi preciosa iglesia, hoy usted está aquí, yo estoy aquí como los domingos estamos. Ajá. Hay muchas sillas para mucha gente, pero no mucha gente está aquí, solo los valientes y valientes como usted y como yo. Porque mucha gente hoy quiere la gracia del mundo, los deleites del mundo. Y esa gracia se convierte en desgracia para muchos. Esa gracia es una desgracia total para el mundo entero que vive por el mundo. Pero los hijos de Dios que abrazamos ese amor que Dios nos dijo en la primera carta de Juan, sabemos que solo a través de esa salvación podremos tener y obtener ese regalo que Dios ya nos dio. Oiga esto, Dios ya nos dio, pero todavía aún no lo tenemos. Que necesitamos un proceso como hijos de Dios en nuestras vidas, no con fuerza, no con espada, no con material, sino un caminar delante de Dios para que en el tiempo de Dios Él nos lleve. Por eso la Escritura dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y siempre digo, cuando digo esto, está sentado en estas sillas azules. Pero la Escritura dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. Es por la gracia de Dios. Pero aún no estamos allá. Pero Dios ya nos ve como un producto terminado. Y eso es a través de la gracia. ¿Escuchó esto? O sea, usted y yo caminamos aquí sin darnos cuenta que estamos abandonando la desgracia del mundo para abrazar la gracia de Dios, aunque a veces nos cueste. Aunque a veces no la tengamos en cuenta. Que es ese regalo divino de Dios, ese don inmerecido que no muchos tienen y muchos desprecian, y que aquí adentro, en la casa de Dios, en la familia de Dios, solo lo podemos obtener a través de la sangre de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados a través de su sangre y la confesión de que Jesús es nuestro Señor. Por eso esa gracia se recibe solo por fe. No se recibe materialmente, o sea, nadie te la vende. José, yo no te puedo vender un gramo de gracia y por más dinero que tú tengas y me lo compres, yo no te lo puedo vender, porque no es algo que se mide tangiblemente, ni se pesa, ni se compra, pero es una realidad en la vida del Hijo de Dios. Sin gracia estamos desgraciados, no hacemos nada. La gracia de Dios nos cubre cada día, cada vez que amanecemos es la gracia de Dios. Pero la peor desgracia es que nosotros la despreciamos. Pues muchas veces la gente dice, ¡ay, qué feo, está lloviendo! Y la gracia y la misericordia de Dios, que usted se haya levantado para ver que estaba oscuro, estaba lloviendo, que estaba frío, que estaba caluroso. La gracia de Dios opera en nosotros de una forma sobrenatural, porque es ese don, ese regalo inmerecido, pero que solo a través de los ojos de la fe lo podemos ver, porque viene de Dios y no se gana con obras, no se gana con estructuras humanas, sino con la gracia misma. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos habló de su palabra a través de la gracia. Génesis capítulo 6. Verso 8, hubo un hombre llamado Noé que pudo encontrar la gracia y la misericordia de Dios, porque dice la Escritura que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. O sea que si la Escritura me dice que si Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, mi hermana Rosita, usted y yo podemos agarrar y encontrar gracia ante los ojos de Dios. Usted y yo podemos tener, y la iglesia misma, y el que dijo amén, gloria a Dios, poder encontrar esa gracia, o sea, no está escondida. Si Dios dice en su palabra que Noé la encontró, entonces es que no está escondida. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro.
porque Dios es fiel. Y no solo eso, también le dijo a su pueblo cuando salió de Egipto, le dijo, ahí va mi presencia con ustedes. Porque Moisés le dijo, Señor, aquí estamos, aquí está tu pueblo, este pueblo te dura servicio, este pueblo es cabezón, este pueblo no te hace caso, este pueblo quiere volverse a esclavizar, este pueblo quiere volver a comer en Egipto, esclavos. Porque el deleite de la esclavitud de Egipto es lo que el mundo quiere, es lo que la carne desea. El Egipto del mundo es lo que la gente desea. La gente desea fama, fortuna, poder, nombre, renombre, posiciones, pero deja a Dios de lado. Y no sabe que dejando a Dios de lado, está dejando la gracia y la misericordia de Dios. Mi hermano, es que las cosas no son fáciles, Alex. Las cosas no son fáciles, se tienen que buscar delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene holgazanes espirituales. O Noé no era un holgazán espiritual. Él le dijo a Gedeón, un hombre esforzado y valiente, varón esforzado y valiente. Y Gedeón estaba llorando detrás de un lugar, escondiendo el trigo que se lo robaban a ellos. Pero Dios le dijo y cayó con un ángel, le dijo a él, varón esforzado y valiente. Y aún así no se lo creyó nunca, hasta que puso pruebas a Dios. Y Dios se manifestó. Porque cuando ha dictado Dios algo sobre nosotros, por su gracia, Él lo va a cumplir. Es que la peor desgracia nuestra es hacer que Dios no cumpla las promesas, y no porque Dios no cumple las promesas o porque Dios es mentiroso, sino porque nosotros obstaculizamos las promesas de Dios y nos ponemos enfrente de las promesas de Dios y le hacemos frente a las promesas de Dios y creemos que somos tan fuertes para que Dios nos dé la promesa y tan dignos, porque yo soy digno, porque yo soy aquí, y si Dios no me la ha dado y Dios me lo prometió, y Dios, porque nosotros muchas veces queremos ser o igual o mejor o más o igual de buenos que Dios. Y el Dios eterno que nosotros tenemos está muy alto, alcanzable para los hijos, sí, pero mucha altura delante nuestro para nosotros osar de que la desgracia del mundo es nuestra gracia delante de Dios y estamos tan cerca de Dios. Cuando la desgracia del mundo nos invade, también estamos más lejos de Dios, porque Dios se separa de nosotros, porque es la desgracia del mundo y no la gracia de Dios. Por eso Dios le dijo a su pueblo, vean mi presencia, así como dijo Moisés, irá conmigo. Por eso en el Antiguo Testamento esa gracia vino sobre ellos y dice, haré pasar todo bien delante de tu rostro, pero le dice, mi misericordia tendré con los que tendré misericordia y clemencia para los que tendré clemencia, porque se lo merecen. ¿Saben por qué, mi preciosa iglesia? Vale que tengo como 2 horas y gracias a Dios es material para predicar. Pero mira, ¿sabes una cosa? Dios sabía, claro, nuestro Dios es soberano, ¿verdad? Mi preciosa, todo lo conoce Dios. ¿Usted me está escuchando bien? Todo lo conoce Dios. ¿Sabe que Dios conocía que ese pueblo de dura cerviz que había sacado allá en el desierto iba a querer devolverse, a buscar la desgracia, que no era gracia, la desgracia del mundo? La desgracia, y tengo que hasta correrme, porque no se corre. Me corro yo, se corre él. Pero no se corre. Ok, entonces, Dios sabía que al sacar este pueblo de Egipto, que era de dura cerviz, tenía que fallecer, tenía que desbloquear, quitar, para no decir otra palabra, bueno, se puede decir muy claro, tenía que matar la generación maldita idólatra que estaba en Egipto. Y por eso los puso a divagar 40 años en el desierto, para que las generaciones menores, las generaciones mayores de 20 años sucumbieran porque estaban viciadas de la desgracia del mundo. O sea, no era gracia. Y hoy el mundo está igual, mi preciosa iglesia. Hoy el mundo quiere meter la desgracia del mundo a la iglesia. Las cosas que se hacen, caminan, visten, hablan igual, predican igual. Claro,
Pero hay dos factores importantes en la gracia que se contraponen en la palabra de Dios, en la palabra gracia también. Uno es este extremo, el libertinaje, y otro es este otro extremo, el legalismo. El legalismo despedazó y ha despedazado a la iglesia, mis preciosos. El legalismo ha despedazado a hombres y a mujeres de Dios, porque tal vez no tenían una enagua y tenían solo un pantalón y no vinieron más, porque cuando vinieron a la iglesia por un pantalón, los legalistas lo que hicieron, lejos de enseñar la palabra, es predicarle al hermanito, a la hermanita, porque tiene pantalón. Entonces nunca más volvió y se perdió la desgracia del mundo, porque el legalismo los metió ahí en el frasco. Porque tiene que tener una enagua larga, y claro, con la enagua larga también la lengua larga, porque ella dice: yo también soy muy santa y usted no es tan santa. Pero no sabemos las circunstancias de lo que está pasando con ella, porque no tenía tal vez una falda, o porque él puede tener una falda decorosa, porque también puede tener un pantalón, pero no se sabe con qué aceite se metió ese pantalón, cómo hizo para meterse ese pantalón. Si es mujer o hombre, como les he dicho antes, o si el hombre es torero, porque anda más tallado que... Bueno, entonces la degradación del legalismo, todo es legalismo. No, es que ella no puede, no, es que él no puede. Yo sí soy santo, yo sí puedo, yo sí estoy bien, tengo todas las credenciales delante de Dios, y en el mundo, delante de Dios, y del mundo está podrido completamente. El legalismo ha dañado la iglesia, el legalismo lo ha echado afuera. ¿Por qué? Porque el enemigo se apoderó de eso, claro. Pero en los tiempos antiguos del legalismo mayor, por lo menos había más gente en mi preciosa iglesia, aunque sea por miedo, porque no podía mover una ceja, porque ya todo era infierno, todo era demonio, todo estaba malo. Pero entonces, por lo menos, pero llegó el tiempo de la esquina del libertinaje, de la libertad, de la desgracia, de la libertad que dejó ser gracia de Dios. La desgracia de la libertad, todo bien, como le dije. No se sabe con qué aceite se mete ese pantalón. O ahora andan en agua muy larga, muy linda, pero con un escote hasta arriba que le llega hasta la nuca. O sea, mejor anduviera sin nada. ¿Por qué? Porque el libertinaje ahora es que hay que ser así. Y ahora Dios es peace and love, amor y paz. Ya Dios, y hagamos esto, comamos y durmamos, porque mañana moriremos. Se ha perdido la gracia principal de Dios. La gracia principal, porque el pueblo era cabezón. Entonces Dios le dijo a Moisés: mira Moisés, yo sé que este pueblo no es tuyo, porque Moisés le dijo a Dios: escucha esto. Moisés se paró en la brecha y le dijo a Dios: Señor, si tú no vienes conmigo, no me saques. Este pueblo es de duras, estos cabezones. Estos me están matando, Señor. Y era un hombre manso. No me saquen de aquí. ¿Cómo me vas a llevar con 2.5 millones de habitantes? 2.5 o 3 millones, dicen los historiadores, que salieron de Egipto. Eran egipcios también, eran judíos y de otras nacionalidades que llegaron a Egipto a refugiarse. Y Dios los sacó con mano dura. Pero ¿cómo vas a sacar con estos cabezones que lo que quieren es volverse a esclavizar y no te hacen caso y vieron los milagros y las señales? ¿Y yo qué voy a hacer un solo hombre con todos esos? Y Dios le dijo: bueno, Moisés, ven, mi gracia irá contigo. Pero escucha una cosa, Moisés, te lo voy a decir, porque con Dios no se juega. Yo tendré misericordia del que puede tener misericordia. O tendré también piedad o clemencia con que seré clemente. Porque te anuncio, Moisés, también le dijo a Dios, y no está escrito, te anuncio que esta generación pasará 40 años por el desierto mientras muera esta generación maldita. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia de Dios se convierte en una desgracia cuando nosotros manipulamos esa gracia. ¿Por qué? Porque esa generación maldita quería volverse a desgraciar en Egipto siendo esclavos.
siendo esclavos batiendo barro. Le dijeron a Moisés, Moisés, devuélvenos allá. Allá teníamos ración de comida, teníamos carne, teníamos pan, y usted nos trajo al desierto a morirnos de hambre. Vuélvanos allá. Ellos querían volverse a esclavizar porque la gracia de Dios estaba con ellos, pero ellos prefirieron la gracia del hombre en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hablamos de la gracia en el Nuevo Testamento? ¿Qué hablamos si la mayoría de partes de todo del Nuevo Testamento, la enseñanza de Cristo, cuando hablamos del Nuevo Testamento es Cristo caminando en la tierra? ¿Qué hablamos de eso? Hablamos de la mayoría de la palabra gracia, del amor, del don inmerecido. Dice la Escritura que la gracia revela el pensamiento de Jesucristo. O sea, hoy en estos días, en el Nuevo Testamento, es Cristo, en estos días, dejando las cosas de atrás, Cristo es el pensamiento de Cristo, es gracia. Es gracia, salvación para usted y para mí. Eso fue lo que estuvo. O sea, Cristo fue a la cruz pensando en usted y pensando en mí. Esa es la gracia. Y qué gracia más grande que nosotros no pensemos en Cristo. Qué feo eso, qué desgracia es que hoy, en estos tiempos de Semana Santa, porque para muchos no es santa, es zángana, se fueron, tomaron, hicieron, desarmaron, hicieron. Aquí no, gracias a Dios, pero el cristianismo así lo hace. Se convirtieron en demonios. Posiblemente allá en la playa, tal vez hasta pelearon, ya con guareras y todo, y se desnudaron, y ya la desgracia les cayó tanto que ya en la playa andaban casi desnudas y desnudos. ¿Por qué? Porque se pierde el norte, porque el mundo nos abraza. Y Jesús pensó en nosotros en eso. Ahora, mis preciosos, el legalismo que estaba aquí estaba el legalismo. Esta es la esquina del legalismo. Y por aquí está la esquina del libertinaje. Todo bueno, paz y amor, hagamos, deshagamos, todo eso, allá es malo, todo es bueno. No nos llevan a ningún lado en estas eras y en estas épocas. Para encontrar la gracia de Dios debemos estar aquí en el centro. Ser cristocéntricos es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo bastó para perdonarnos. Si aquí en el legalismo la gente pecaba, y si allá en el libertinaje la gente pecaba, peca, la sangre de Cristo basta para perdonarnos. Solo hay un ingrediente: podernos arrepentir, dice la Escritura, retraernos, confiar, confesar y salir de eso. ¿Por qué? Porque la gracia no es estacionaria, a pesar de que es un don, un regalo merecido, un regalo divino, pero también produce en mí un efecto de cambio. Y si yo no soy mejor, entonces Dios dirá: le daré gracia, le daré misericordia al que quiera ayudarle, y al que no, o sea, al que me la acepte y al que la rechace. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios no anda con paños tibios con nadie. Dios no se mueve con el pobrecito, con las emociones. Porque hoy vino muy bonita, porque hoy vino muy bonito, y hoy levanta manos y parece un angelito. Un poquitito de calcio que tomara un poquito y vuela por todo lado. Y está muy linda, y gloria a Dios, y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi gran culpa, y todo excelente. Pero Dios no se junta con eso. Dios mira adentro el corazón. Pero hay corazones sinceros, que a pesar de las circunstancias, Dios los maneja en su gracia, y es estar en Cristo. Por eso la iglesia, escucha esto, claro y preciso. La iglesia ni es libertinaje ni es legalismo. La iglesia es cristocéntrica. Y recuerda una cosa clara y precisa: que en la iglesia no hay perfectos, que en la iglesia no hay sanos, que en la iglesia, desde el que está allí hasta el que está acá,
Todos estamos en un proceso de cambio, de renovación y un proceso de la gracia, de un don inmerecido de Dios para nuestras vidas, porque el que no tiene Chana tiene Juana, y si no, mi hermana, decía mi mamá. Cierto, porque Dios tiene un proceso en nuestra vida, y cada vez es un proceso en mi vida, aunque tenga 60 años de estar en el Evangelio. Cuidado si no está más curtido, porque cada vez que uno venga al Señor, Dios le renueva las fuerzas. Pero si usted no viene al Señor y se mantiene arcaicamente, entonces la desgracia del mundo es la que cae. Pero todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que solo Jesucristo y su gracia es el que modela y cambia nuestras vidas. Por eso es que yo la necesito. Yo no soy merecedor de estar aquí delante de ustedes, mi preciosa iglesia. Sea usted o sean miles, he estado para la gloria de Dios y gracias a Dios ante miles de personas predicando la palabra. Hoy estoy ante la iglesia que Dios me permite estar con ustedes, que para mí es muchísimo más importante. O a veces he estado solo hablando de una persona. Para mí es igual, porque es la palabra de Dios. Pero es muy importante entender que es gracia para mí, expresada para los hombres, que yo soy el primero que no debería estar ahí. Porque por gracia no podría ser padre. Por gracia no podría haber sido esposo. Por gracia no podría haber sido ser hermano, pastor, predicador, maestro de la palabra. Porque la gracia mía no es suficiente. Solo lo hago por la gracia de Dios. Porque al igual que usted, le voy a decir eso, espero que no le escandalice esto. Igual que usted, yo soy pecador. Que no practica el pecado es diferente. Pero aquí no hay ninguno justo. Y si hay alguien justo, precioso, preciosa, yo creo que vino a un lugar equivocado. Y cuidado si no me echó a perder todo. Porque cuando yo llego a un lugar creyéndome ser justo, la desgracia llega a ese lugar. Porque ya le eché a perder. Porque la única justicia, la única verdad es Cristo. Pero eso también, escuchas, también no me da boleto a mí para tirarme a la charladera, ¿verdad? Y tirarme al libertinaje o al legalismo, y ya está. Dios es el Dios de orden, porque su gracia nos mantiene en el orden. Pero cada uno tiene algo en su zapato. Hay una piedrecita, algo. Hoy los compró nuevos. ¿Le está chimando al izquierdo o le chima al derecho? Pero todos salimos ahí. Pero la misericordia de Dios, escucha esto, mi preciosa iglesia, se lo digo porque hay gente linda y madura. La misericordia de Dios no se va a quedar con eso, mi preciado Enrique. La misericordia de Dios no te va a ver si haces esto o lo otro. Es la sangre de Cristo que cubre todo pecado. ¿Escucho esto? Pero mientras usted y yo nos mantengamos en la gracia, porque yo no puedo tirar la piedra, despedazar el panal y salir corriendo. O sea, Dios quiere que la gracia de Él, que es un don inmerecido, siempre esté en nosotros. Por favor. Claro, pero si yo quiero como el cerdo estar siempre en el charco, en el estiércol, en la podredumbre, en el estiércol, para no decir otra palabra muy fea, es cosa de mí que no quiera levantar. Pero la sangre de Cristo ya me cubrió, ya me limpió, ya me lavó y ya me ve como producto terminado. Si usted quiere, yo quiero seguir ahí, es cosa de nosotros. Claro, también daremos cuentas a Dios. Pero cuando damos cuentas a Dios y la misericordia de Dios a través de su gracia nos perdonó, las cosas son diferentes. El amor de Dios viene a nosotros. Entonces, en el nuevo cambia. Que porque por gracia sos salvo. Todo lo que dije es para llegar a este versículo, Efesios 2, 8 y 9. Por gracia soy salvo, no por medio de las obras,
sino por la sangre de Cristo. Es que la gente no se ha sentado y detenido a pensar en la gracia a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. La gente cree y cree que estos tiempos de Semana Santa son ya se perdió eso, mi expresión. Es más, hubiera preferido estar allá en el legalismo, hubiera preferido estar allá como estaba antes. O sea, mi mamá no, yo guarde creo que era un viernes o jueves, rezábamos una magnífica, no me acuerdo. Y todo el mundo leyendo, mi hermana se equivocaba cada rato y ese desorden. Claro, pero después comíamos cositas ricas que se hacían, nada con carne, papa rellena con atún y todas esas cosas, pero estábamos la familia y todos por mi culpa. Pero era algo que nos mantenía reflexionando. Hoy, mi hermana, ya cambiaron eso por el caviar, por el whisky, por el desenfreno, por el libertinaje. Entonces, ¿dónde está Dios? Si usted es hijo de Dios, hija de Dios, si la sangre de Cristo le ha lavado, céntrese aquí en el centro, ni en el legalismo ni en el libertinaje, céntrese aquí, por favor. Y si hay algo en nosotros que lo hay, veámonos juntos y vamos adelante. Y que la palabra de Dios nos vaya transformando, porque la palabra es como mazo y cincel a la roca, al pecado, al corazón, y Dios nos va revelando. Y vamos dejando escuchar la voz del diablo, escuchando la voz de Dios. Pero no podemos agarrar y patear el balde y decir, no, me quedo en la casa porque era mejor antes, que era legalista y no se permitía nada y que allá, y no se bañaban porque se hacían pez, pero ahora se van para las playas y aparecen hasta ahogados. Ya no porque se morían, porque se convertían en pez, sino porque se ahogan con el libertinaje. Mis hermanos, la gracia de Dios es por fe, no por obras, para que nadie se olvide. 3 tipos de gracia fuera de la gracia. La gracia de salvación, es lo que estaba diciendo mi hermano. Nadie puede levantarnos de las manos de Dios. ¿Escuchó esto? Romanos dice, ni lo alto, Romanos capítulo 8. Ni lo alto ni lo profundo, después del verso 28, usted lo puede leer el verso 30 y siguiente. Ni lo alto ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Es una realidad. Haga lo que haga, esto es una licencia para pecar, pero nosotros somos entes que tendemos al pecado. Escuche esto. Usted y yo tenemos una carnita, preciosa carnita, mi hermana Anita. Pero esa carnita nos invita. Solo hay de estar en la gracia, nos dice no lo hacemos. Pero dice la Escritura algo muy importante. Pero abogado tenemos para con el Padre Jesucristo justo. El amor de Dios está claro. La gracia de Cristo está muy hermosa. Que este tiempo, esta semana que pasó, y todas, deberían ser para la reflexión mayor de nuestras vidas. De verdad, y ayuno, ¿sí? Ayuno y convivencia y amarse, y la iglesia debería estar abierta. ¿Y sabe por qué? Porque hay hombres y mujeres que quieren y vienen y oran y están acá y vienen y sirven a Dios con ahínco, con libertad, porque la gracia de Dios es eso. Ahora, mientras estemos en este estuche, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí. Alguien con voz fuerte. Romanos capítulo 7, verso 14. El apóstol Pablo mira y dice, y el apóstol Pablo dice, mientras yo esté en este estuche, en este cuerpo, miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Entonces, él no dice como una licencia, sino lo dice como busca la gracia. ¿Lo tienes, Pablo? Verso 14 y siguiente, verso 21, 22, capítulo 7 de la carta de los Romanos. Rapidito. Aleluya. No, alguien fuerte, valiente. 7, verso 14. Debe. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal,
Yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién nos dijo eso? Perdón, ¿quién dice eso? ¿Quién escribe la carta a los romanos? ¿Alguien sabe qué? ¿Quién escribe la carta a los romanos? Gracias, Pablo, excelente. ¿Qué dijo este señor? ¿Qué dijo este señor? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sígame, 15 y después 21, 22. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Gracias, déjame ahí en pausa. ¿Cierto? Gracias, precioso. Y el apóstol Pablo, vean, hasta realiza la piel. El apóstol Pablo sabía que él tenía que separar la ley de la gracia. O sea, preciosa iglesia, mi preciosa hermana, una cosa es la gracia y otra cosa es la ley. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el pueblo de Dios. Cosas y términos muy importantes que la iglesia de Dios hoy debe manejar. Que por desgracia el pueblo perece por falta de conocimiento, porque no hay quien les enseñe, quien les guíe, quien les dé palabra verdadera. Entonces se hace una mezcolanza y hacen una combinación total de todas las cosas. Entonces, por la ley, entonces los legalistas por la ley le cortan la cabeza a cualquiera. Y por la gracia, los libertinajes dicen, ay, no es. Mejor cerremos y abramos un salón comunal aquí de gente desquiciada. Porque la ley, el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy en la ley y soy un hombre de carne y hueso. Y soy el apóstol y soy quien Dios me envió. ¿Sabes que el apóstol Pablo podría ser como el sucesor de Jesucristo aquí en la tierra de sabiduría y conocimiento? Él dice, miserable de mí, que yo sé que por la ley estoy condenado. Ahora viene la gracia. ¿Y sabe por qué? Porque aquí a la iglesia le enseñaron, es la iglesia y es la ley también. Una cosa es el pueblo de Dios, otra cosa es la ley. Porque el pueblo de Dios fue dictado por la ley como un ayo, que significa como un tutor, para que caminara, porque era de una cerviz mientras Jesús venía. Entonces, la gracia salvadora, la gracia común de bendición para todos y la gracia santificadora se cumple solo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo derriba toda pared intermedia que había. Porque por gracia Jesús fue que sopla sobre nosotros la bendición de cancelar la ley que era, la ley que los mismos habían puesto. No se mueva así, no haga esto, de ojo por ojo, diente por diente. La mujer adúltera, el Señor, dígame una cosa clara y precisa. Cuando llegaron a aquel pasaje, llegaron los discípulos y dijeron, Señor, la hemos encontrado aquí, la encontramos en el acto. El Señor estaba en el suelo, no vio al montón, no vio a nadie más. Y dijo, ¿la apedreamos en una ley, Señor? Díganos, porque tú eres la ley, sí. Tú eres la máxima autoridad, sí. Sí. Entonces dinos, ¿qué hacemos? Le damos piedra, porque si tiene que ser, tiene que morir. El Señor dijo, escribiendo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Le abrió el Señor una pedrada a la mujer? No. ¿Y entonces qué hicieron todos? Se fueron uno a uno. Cuando el Señor deja de escribir y conoce que se habían ido todos, se levanta. ¿Y qué le dice a la mujer? Cochina, adúltera, pecadora, despreciada, despreciable. La gracia de Cristo en la vida de ella. Okay. No hay quien te condene. Ella dijo, no. Se fueron todos. Solo queda solo. Vete, yo no te condeno, pero no peques más. Qué misericordia de mi Dios. Qué misericordia del Señor. Entonces, ¿quién es usted, perdón, que le hable así tan directo? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Para condenar a los demás. El que no tiene niña tiene más niña. Mi iglesia amada y preciosa,
es la gracia. Entonces, la iglesia y el pueblo son completos. La iglesia está viviendo una gracia, pero el pueblo vivía una ley. El apóstol Pablo estaba en esa ley. La primera, en Juan capítulo 1, verso 14. Claro, esto me remonta al verso 12, al verso 11 del capítulo 1 de Juan, que dice: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Hablando del verbo, el verso 1, el verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Habla de Jesucristo. Y habla de ese verbo hecho carne, Jesucristo, en gloria. Y cuando llegamos al pasaje y vemos que en el verso 11 dice: a los suyos vino, y la iglesia le rechazó. El pueblo de Dios le rechazó, y hoy nos convertimos en iglesia. Si este pueblo judío no le hubiera rechazado, que es bien jodido ese pueblo hasta el día de hoy, le sigue rechazando, nosotros no hubiéramos sido iglesia. Porque a lo suyo vino, ¿qué dice el verso 11 de Efesios? Dígame. De Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios les había rechazado. Entonces, usted no es pueblo judío, usted es iglesia, pueblo insertado, pueblo de Dios. Usted no necesita el Shabbat, usted no necesita comer especies amargas, usted no necesita ponerse un kippah si no está en un lugar que tal vez demande que usted entre en ese momento por alguna cuestión para respeto a los demás. Pero no necesita abrir la puerta a los judaizantes, no necesita estar hablando como judío. Usted es hijo, hija de Dios, y Dios le va a entender a usted, porque la gracia de Cristo ya le llegó aquí, está sentada. El amor de Cristo. Y abogado tenemos, ¿quién? A Jesucristo. Padre, pecado, ayúdame, sí, mi sangre te borra, mi sangre te limpia, porque hay un brazo amoroso, hay un brazo que sale en esta silla para la iglesia y dice: sí, ven, yo te amo, mi pecado fue pagado con el precio de la sangre. ¿Habrá algo mayor para eso? Los legalistas condenan, los libertinajes se desvían, pero los hijos de Dios dicen: aquí estoy, Señor, gracias, me basta. Alguien puede dar un aplauso a Dios. El Hijo unigénito Jesucristo, ¿cómo está? ¿Cómo está Jesús? Lleno de gracia y de verdad. Iglesia, no vayamos a mirar lo que vemos aquí. Sigamos a Jesucristo cada día. Cada domingo fortalezcamos. No pierda el norte, mi preciosa iglesia. No se sacuda, no se mueva, no respire. Siga a Jesucristo. Siga a Jesucristo. Sí, Él nos va cambiando. Sí, hablamos mal. Dios nos ayuda a hablar mejor. Él nos va cambiando, Él nos va enseñando, Él nos va guiando, porque es su gracia. Pero no nos salgamos de su gracia. No nos salgamos de Él. O sea, aprendamos a ser diligentes. Porque también el que está aquí en el legalismo, todo lo juzga. Y el juzgar también es malo, porque el juicio es de Jesucristo. Entonces todo lo juzga y juzga mal, porque cree que soy muy bueno, porque estoy muy bien, porque sí soy santo, porque utilizo palabras de santidad repetitivas, y etcétera. Y aquí en el otro lado, pues también voy cada vez que cada muerte obispo, y como no se mueren muchos, casi nunca voy a la iglesia. Entonces hago lo que sea, rezo, peco y empato, y ya está. Y ya está, nadie me va a ver, y no tengo a quien decirle: Señor, perdóname. Son cosas que debemos entender, que la gracia de Jesús es importante en nuestras vidas, y que el apóstol Pablo dijo: Señor, es tu gracia. Había conocido la gracia, y dice: miserable de mí que mientras estoy en esto más. Por eso el apóstol dijo: para mí el vivir Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe qué? Yo creo que él estaba esperando y pensando que tenía que irse. El apóstol Pablo entendía y dice: ya no vi cara a cara. El Señor se le presentó camino a Damasco.
A él creo que es en Hechos capítulo 9, no preciso de la vida, se le presentó y le cambió toda la versión, porque el apóstol Pablo era perseguidor y mataba a los cristianos, pero el Señor le cambió y le convirtió. Y tal vez él dijo, para mí mejor me permite ver a ese Cristo glorificado que pude ver. Entonces, dice Juan, que no tiene nada que ver con Pablo, son dos hermanillos diferentes, dijo testimonio de él, clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, que era primero que yo. Está hablando de Juan el Bautizador, el Bautista. Pues su plenitud todos hemos recibido de él, de su mano, gracia sobre la gracia. Está hablando de que Jesús venía, que él solo, el bautizador, estaba abriendo el camino nada más para la venidera gloria de Jesús. Por eso entonces, ahora sí, cambiamos al otro, a Pablo. Dice la ley y la gracia, a pesar de que Juan es el que está escribiendo. Pero Pablo vio esa gracia y vio esa ley porque él era quien ejecutaba la ley. Dice, por la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo. Fácil. Usted lo entiende, ¿verdad que sí, papi? Fácil. Mira, un niño de escuela, ¿en qué grado estás? ¿Casado, soltero o divorciado? No. Está en tercero y lo entiende. La ley vino por Moisés, pero la gracia viene por Jesucristo. O sea, ¿cuántos años tenemos nosotros de no haber entendido eso? De no entender la gracia de Jesús. O sea, para nosotros podría ser todo el año la Semana Santa, por ejemplo, para libertad de Dios y gracia de Dios en nuestras vidas. Porque Cristo ya pagó un solo precio y quitó la ley por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahí habla el apóstol Pablo. Y dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nadie puede haber pagado un precio mayor por la gracia de Dios. Voy a ir aterrizando para no dormirnos, pero hay material para eso. La gracia es un muy merecido que nadie puede haber pagado, pero solo por Jesús. Y la gracia tumbó la ley. La gracia dañó los efectos que la ley tenía, no porque Jesús la quitara, porque él dijo en el capítulo 5 de Mateo, cuando yo no vengo a quitar la ley de los profetas, sino a cumplirla, porque no había quien la cumpliera. La ley se convirtió en una desgracia. La ley se convirtió en una institución de muerte para el hombre. Por eso que la ley fue un gallo, o sea, una guía. La ley, una guía. Y esa guía, o un tutor, maestro, hasta que Jesús viniera. Entonces, mi preciosa, ya tú no necesitas de la ley para guiarte, es la gracia del Espíritu Santo. Entonces, cuando te quitas del legalismo, la ley, y te quitas del libertinaje, te pones cristocéntrica, entonces ya estás más de acuerdo con la palabra de Dios. Y dejar entonces ya la ley de ser un tutor, porque la Escritura dice que mientras el heredero, el dueño de todo, es pequeño, Gálatas, en la carta de los Gálatas, necesita de una guía, de un tutor, de una dirección. Y pues es claro, su hijo necesita de usted, su sobrino no puede irse por la calle a ver si se le llega pava, si coge el bus, necesita un tutor, necesita una guía. Tu hijito no puede salir en la calle y cruzar la calle, necesita a su madre. Y él es heredero de toda la bendición de su madre, ¿cierto? No, mamita. Pero mientras el heredero está pequeño, necesita un tutor para que él, cuando esté grande, tome la bendición que tiene. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy, al Espíritu Santo de Dios.
como un tutor, como una guía. ¿Me está comprendiendo o estoy enredado? Por eso, mientras que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, bajo el tutor, encerrados por aquella que iba a ser ya revelada la gracia. De tal manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra guía, nuestro profesor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, Jesucristo, la gracia, ya no estamos bajo la ley. Perdóneme si se les había hecho un chispero ahora en la cabeza y a veces tal vez hablaban o dicen o piensan de que es el pastor que dice que es. No, soy una persona que estoy aquí, con mis pies en la tierra, que me ha costado mucho a través de los años, pero sé que la misericordia de Dios está grande, que la sangre de Cristo no es cualquier cosa, que la sangre de Cristo tiene tanto poder, mayor que cualquier cosa, para perdonarme, limpiarme, y no soy quien siempre está con el dedo juzgando, señalando, porque el primero que debería señalarme soy yo. Por eso, ahí está muy claro, dice la fe, fue cancelando la ley. Al que dicen todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, Reina Valera actual, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, mas ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escriba, ni circunciso, ni hijo, ni esclavo, ni libre, todos somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Ya no hay precios. Entonces, ya no hay aquel feito, feita, ya no hay aquel bonito, bonito, todos estamos hermosos delante de Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque son hijos de Cristo, ciertamente descendencia de un pueblo que Dios insertó aquí en la tierra, que hasta el día de hoy está imperfecto en su cuerpo y que necesita un Salvador, Jesucristo. Por eso, ahora somos salvos por la gracia. Voy terminando. Somos salvos por su gracia, no por la desgracia del mundo. Una cosa es la desgracia del mundo, otra cosa es la gracia. En cuanto a ustedes, mis preciosos, dice el Señor a nosotros, Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Usted sabe que el príncipe de este mundo se llama Satanás? Dios es el rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. Pero hay un príncipe, hay un principado que se llama Satanás, que gobierna este mundo, este tiempo. Que Dios le ha dado la potestad para que gobierne, para que usted y yo escojamos entre lo bueno y lo malo, entre la bendición y la maldición. Dice la Escritura, delante de ti he puesto la bendición y la maldición, lo bueno y lo malo. Escoge tú y tu descendencia la bendición para que vivas con ellos. Por eso, la potestad del príncipe de la guerra de este mundo y el espíritu que opera hoy en los hijos de desobediencia, el espíritu de maldición, de desgracia, mi preciosa iglesia. En otro tiempo, nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones nuestras, haciendo la voluntad de la carne, de la mente. Por naturaleza, éramos hijos de la ira, de reino. Pero dice la Escritura, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor o su gracia, que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida totalmente con Cristo. ¿Cómo? Por la gracia. Perdóneme, pero eso es como una cátedra de la gracia. Si usted no encontró hoy la verdadera razón de gracia de Cristo, es muy difícil. Oremos a Dios para que Dios abra nuestros entendimientos, porque es claramente dictado que la gracia de Cristo no se come, no se vende. No voy a la basílica y me meto en agua a decir menos que bendita para tomar esa gracia. Es a través de Jesucristo, la bondad hacia nosotros, preciosa iglesia. Por cuanto, por gracia soy salvo, no por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos hechura nuestra,
hechura nuestra para buenas obras, que preparó de antemano cuando vivíamos en ellas. Así es que, gloria sea a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Alguien no lo lleva y lo tiene. Gloria a Dios. Mis hermanos, por tanto, ponemos. Vamos a gloria a Dios. ¿Qué tal si usted levanta ahí si se puede poner de pie para que se refresque un poco? Tenemos el tiempo en y le puede decir a Jesucristo: perdónanos, Señor. A veces hemos menospreciado tu gracia, pero a veces también he desgraciado tu gracia, Señor. Porque el mundo, los deleites y la gracia del mundo me ha envuelto. Yo te pido que me perdones. Señor, es como dice aquí en la iglesia, es como pagar un precio, ¿no? Tú pagaste el precio. Tu gracia me inunda y tu gracia me da amor. Señor, en todo lo que yo he hecho, perdóname, limpia la iglesia, Señor, con tu sangre preciosa. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a seguir confesando tu fe. Ayúdanos, Señor, a levantarnos. Ayúdanos, Señor, a confiar que tú estás con nosotros, Señor. Y que nunca nos dejarás. Esa gracia estará siempre con nosotros. Jesucristo, Señor. Jesús, gracias, precioso Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Señor, yo te pido hoy, que te bendiga, Señor. Yo quiero que mi hermana Susanita pueda venir un momentito. Mis hermanos, mientras oramos, sí, vayan de fondo. Usted puede extender su mano así. Mi hermana, mi hermana Cintia puede venir. Mi hermana Rosita, mi hermanita puede venir usted. Mi hermana Marina puede venir aquí un momentito. Venga. Vamos a orar por esta sierva de Dios. Vamos a orar por su familia. Vamos a orar por ella, por sus hijitos. Que Dios se glorifique, que la gracia de Dios los cubra. Con la gracia, gracias. Ella necesita su gracia. Padre, aquí estamos. Aquí te presentamos tu hija, tu sierva. Oh, gracias. Señor, aquí te lo presentamos, amado mío. Solo tú conoces vidas, solo tú conoces. Oh Dios, fortalécela desde la coronilla hasta los pies, Señor. A esta guerrera, Señor, que tú le das las mejores batallas a tus hijos fuertes, valientes. Señor, ningún paso para atrás. Fortalécela, Señor. Te amamos las cosas que no son como si fueran. Envía tus palabras a sus hijos, a su familia, Señor. La preciada familia que tú le has dado. Reprendemos todo ser enemigo, toda fuerza diabólica, toda impureza, las tinieblas, todo lo que sea contrario, Señor. En el nombre de Jesucristo.
bendice la vida de mis hermanos, Josué, Ángel, Jerey, Lisa, Susana, Señor. Dios se me fue con mi hermano. Fortalece a mis hermanos, la familia Vargas. Fortalece, Señor, cada día más. Veremos tu gloria, Señor. Fortalece esta iglesia hermosa que tú tienes, Señor. Los hermanos que vienen de cerca y de lejos. Abrázalos, guárdalos y protégelos. Tu paz sobre ellos. Señor, esta semana seamos guardados y protegidos en el mundo. La protección divina, Señor, sobre nosotros. Guarda nuestro entrar, nuestro levantar y nuestra acostar. Guárdanos, Señor, en todo tiempo, Señor. Guárdanos del maligno, del mal, de las acechanzas del mal, de la oscuridad, de las sombras de la noche, de las estructuras diabólicas, Señor, que se gestan en el mundo espiritual. Derriba toda artimaña, toda saeta, derriba toda estructura y pensamiento antagónico y contrario, todo accidente de muerte, Señor, de asalto, rechaza, cúbrelo, guárdanos, nuestros hijos, lo que representamos como familia, en la unidad, Señor. Guárdalos, Señor, suelta sus ángeles, guarda las vidas, Señor, de aquellos que no pueden estar aquí, Señor, que tal vez han visitado sus familias. Guárdalos, precioso Dios, protégelos, Señor. Tráelos confiando en tu casa.
hermanos que están metidos, mis hermanos metidos en el hueco humano, Señor. Veremos tu gloria, veremos tu poder, veremos tu gloria, Señor. Den el aplauso. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bella palabra hemos recibido hoy, amados. Gracias, mis amadas. Gracias, Padre. No soy de subirme con el teléfono, ni aquí de paso. Hoy encontré algo que me gustó mucho y quería regalárselos. Me pierdo solo porque no me puedo perder sola. Si me regalan unos segunditos, no es grande, es pequeñito, pero regáleme unos segunditos para regalárselo. Ahora, cuando el pastor decía que nuestros abuelos decían que nos convertíamos en pez, nunca supe lo que fueron vacaciones en Semana Santa, porque para nosotros eso no era vacaciones. Y Dios guarde tocarnos con un pie al río, ¿verdad? Y como dice el pastor, nos costaba bañarme, viera a mí. Tengo 61 años y yo entraba al baño y yo decía, se me sale con la pescada. Me bañaba rápido, o sea, me bañaba rápido. Ya va a ser Kiko y el Chavo, ¿verdad? Como no se olvide. Rápido para que no me saliera cola de pescado, porque era tiempo de recogimiento. Toda la vida es tiempo de recogimiento, pero en esa fecha lo era más. Yo no entiendo, mis compañeros me decían, ¿y dónde va a ir de vacaciones? Es que yo creo que me tocan en diciembre. No, solo son vacaciones. Todos son jóvenes, no conocen la parte que, bueno, yo de la tradición no conozco nada porque nací en el cristianismo, pero la parte de lo que significa una Semana Santa, una Semana Mayor. Hoy encontré esto y decía así, no sé quién necesita leer esto, pero si has estado pensando que ya no puedes más, esto es para ti. Porque la tumba no fue el final y tampoco lo es para ti. Aunque sientas que ya se acabó todo, aunque por dentro ya te hayas vendido, aunque sigas solo por inercia, porque hay cosas en tu vida que ya enterraste, sueños que soltaste, fuerzas que perdiste, ganas que ya no están ahí, y te dijiste en silencio, hasta aquí llegué. Pero escucha bien, la resurrección no es una historia bonita, es poder, es real. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba es el que hoy puede levantarte a ti que estás cansado, a ti que ya no sabes cómo seguir, a ti que sonríes por fuera, pero por dentro te estás rompiendo. Porque los discípulos también pensaron que todo había terminado. Se encerraron, tuvieron miedo, no entendían nada, igual que tú ahora. Pero en un momento todo cambió, no porque ellos fueran fuertes, sino porque Él resucitó. Y eso cambia todo, porque entonces no depende de ti, no depende de cuántas fuerzas te queden, no depende de su favor. Y si Él venció la muerte, puede vencer eso que hoy te tiene atrapado, ese miedo que no dices, esa ansiedad que te consume, ese vacío que no sabes cómo explicar, esa parte de tu vida que ya diste por perdida. Así que no todo terminó, aunque lo parezca, aunque lo sientas, aunque ya no tengas fuerzas, porque la tumba está vacía, y eso significa que incluso lo que tú enterraste, Dios todavía lo puede resucitar. Y si Él se quedó hasta la cruz, hasta el final en la cruz, no te rindas tú a la mitad del camino. Así que yo hoy los bendigo con bendición de lo alto, hermanos. Que Dios me los guarde, los lleve con bien, y que esta semana que inicie puedan ver la gracia y el favor del Señor como cada día de sus vidas. Bendiciones, que Dios me los lleve con bien.